Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis de episodios de la serie Ruzgarl TP. No olvidemos suscribirnos y activar las notificaciones mientras miramos. También esperamos 500 me gusta para Zeyal. La abuela Zumbrut se acordó de Songul por un momento y gritó, deberías unirte a Songul. Sin embargo, cuando Songul se da cuenta de Alil y Zeynep, huye y se esconde. La señora Zumbrut se desmayó cuando Songul la abrazó. Alil y Zeynep se dan cuenta de que la señora Zumbrut está viva. Cuando Zeynep se da cuenta de que la abuela Zumbrut está viva, no permite que Alil la toque. Sin embargo, la abuela Zumbrut ya no puede caminar. Alil le dice a la abuela de Zumbrut, ¿puedes abrazarme? Zeynep estaba muy asustada. Yusuf defiende a Gunce contra su madre. Él dice que ella es mi esposa. La señora Nevin dice, no quiero al hermano de ese asesino en mi casa. Sin embargo, Yusuf apoya a su esposa a pesar de todo. Osman y Senaz se llevan a Nevin y regresan a casa. Alil regresa a casa. Songul también regresó. Pero en este caso nadie debería verme, dice. Por otro lado, Kanan lo ha visto todo. Songulam está cubierto de barro. Con la influencia de las experiencias de la abuela Zumbrut, su enfermedad seguirá progresando. Sin embargo, debido a su mente inestable, Songul experimenta una gran tensión. Zeynep se reúne con el médico. Si continúa así, no será bueno para la señora Zumbrut. Le receté medicamentos a la señora Zumbrut. Pregunta, ¿funcionarán los medicamentos? Dice que podría funcionar hasta cierto punto. Mientras Yusuf intenta calmar a Gunce en casa, su madre regresa a casa. Su madre dice que la culpa es suya. Dice que rompiste mi palabra. Yusuf dice que no es culpable. Él le dice que lo deje en paz. De regreso a su habitación, su madre se desmaya. Zeynep les informa a su madre y a sus hermanos sobre su abuela. A pesar de todo, piensa en lo mala que es la señora Zumbrut. Mientras tanto, Alil también piensa en lo sucedido. Las palabras de Zeynep nunca abandonarán su mente ni por un momento. Mientras tanto, Zeynep llega a Alil. No es fácil hacer que la señora Nevin entre en razón. Cuando vuelve en sí, ve a Gunce. Él vuelve la cara. Gunce va a su habitación llorando. Vine aquí para mantener con vida a la señora Zeynep Zumbrut. Pero vine aquí para mantenerlo con vida. Pero él dice que no funcionó. Alil es el único lugar al que puedes ir desde aquí. Él dice que ya es suficiente, que nos iremos de aquí. Dice que eres cruel. Mi abuela, que tiene demencia, dice. El médico dice que no destruyas el espacio habitable. Por eso volví, dice. Dice que nos vamos ahora. Songul escuchó todo. Cuando Zeynep sale por la puerta, ve a Songul. Songul está de muy buen humor. Alil sale tras él. Cuando Songul aparece frente a él, le pregunta, ¿lo sabías? Zeynep regresa con su familia. Encontraré un lugar. Dice que partiremos de aquí. Él dice que viviremos nuestras propias vidas. Dice que mi abuela debería recomponerse y nos iremos de aquí. Zeynep acude a su abuela. Quería quedarme aquí solo por ti, le dijo Zeynep Zumbrut a su abuela. Dice que ya no podría tener éxito. Dice que tenemos que salir de aquí para que estés bien. Alil piensa en lo que pasó en la ventana. De hecho, todos los hechos que conocía estaban equivocados. Dice que soportó todo por su abuela. Luego recuerda las feas palabras que le dijo a Zeynep. Piensa en la bofetada que recibió. Suna, por su parte, le cuenta con entusiasmo a la señora Gulten sobre la expulsión de Gunce de casa. Feraye escucha lo que pasó. Lamenta mucho lo del diario. Alil está muy aburrido. Gulan se acerca a él. Él dice que vas a algún lado. Dice que irá a la ciudad. Gulan pregunta, ¿tenemos tiempo para tomar café? Suena el teléfono de Yusuf. Tiene que salir. Alil le cuenta todo a su hermana. Gulan pregunta, ¿los dejarás ir? Luego piensan juntos.
Zumrud dice que es mejor no perturbar el orden de la dama. Mientras Songul escucha su conversación, Kanan la atrapa una vez más. Incluso pregunta, señora Songul, ¿qué hace a sus espaldas? Zeynep no quiere dejar sola a su abuela ni un momento. Songul intenta comprender cuán decidida está Zeynep. Él viene hacia ellos. Sale de allí confiado en que se irán. Kanan se da cuenta de que Songul está tramando algo. La ve escondiendo su ropa embarrada. No puede tener ningún sentido. Alil se pone muy triste cuando piensa en la posibilidad de que Zeynep se vaya. Nunca olvidará lo que dijo Zeynep. Cuando Zeynep lo ve dice, eres el hombre más arrogante y malvado que he visto en mi vida. Yusuf le dice a su hermano que trabaja como portero. Su hermano dice, ¿qué viste sobre esta chica? Asu le cuenta a su madre sobre las tareas del hogar. Kanan y Asu hablan de que lo que pasó en el pasado fue culpa suya. Dice que si esto sale a la luz, Alil y Songul nos destruirán. Hay alguien que grabó en vídeo lo sucedido. Parece ser la mano de una mujer. Alil piensa constantemente en lo que dijo Zeynep sobre su abuela. Deambula de calle en un estado muy disperso. Zeynep está muy triste junto a la cama de su abuela. Está constantemente pensando en qué hacer. Busca casas de alquiler por teléfono. Habla por teléfono con quienes son adecuados. Pero no tiene suficiente dinero para ninguno de ellos. Alil le cuenta al maestro la injusticia que le hizo a Zeynep. Dice que no podía ver el dolor de otra persona debido a mi propio dolor. El maestro dice que obviamente lo que hiciste dañó a alguien. El maestro dice, pero que la misericordia que niegas sea curativa. Alil dice que lo único que me queda de mi madre y mi padre es el dolor. El maestro dice que la misericordia de tu madre la has heredado de ti. Selma no puede encontrar a su abuela en casa. Sale con miedo. La familia empieza a pensar con preocupación. Gunce quiere acercarse a la señora Nevin y disculparse. Dice que te hice sentir triste y enfermo. No te ofendas por Yusuf. Él te ama mucho. No te enfades con él. Ni siquiera apareceré frente a ti. Seré un fantasma, dice. Dejarás esta casa a Gunce con tu propio consentimiento. Te irás en un mes. Zeynep no puede encontrar a su abuela en la mansión. Va a su antigua habitación. Songul se enoja. Cada uno se ocupa de sus asuntos. Zeynep trae a la abuela Zumrud a casa. Dice que salgas de mi casa. Mientras Zeynep intenta sacar a la abuela Zumrud de la habitación, Songul se enoja. Dice que te vayas de mi casa. La abuela Zumrud dice que esta es mi casa. Dice que no irá. Songul se vuelve completamente loco. Dice que no quiero verte en mi casa. Él dice que a medida que tienes más cara, quieres una base. Zeynep dice por favor señora Songul. Sin embargo Songul no tiene intención de permanecer en silencio. Entra Alil. Dice que se lo deje a Zeynep. Todos miran sorprendidos a Alil. Alil le dice a Zeynep que a partir de hoy tu abuela se quedará aquí. La abuela Zumrud estará muy feliz. Zeynep lo mira preguntándose si debería estar feliz o triste. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuídate. Adiós.